para hacer una introducción, contame cómo surgió esta idea de empezar con este viaje, cómo surgió. Bueno, ante todo, un gusto estar contigo, Guido. Me encanta, gracias por haber pensado en mí. Y la idea algunas veces lo conté, fue una idea de un niño, en realidad, una idea de chiquito, de esos niños, esos sueños locos que tienen los niños, ¿no? Que siempre le dicen a los padres cosas muy raras y que van a hacer conquistar el mundo o van a ir a la luna. Bueno, fue mi caso, que le dije a mi madre que iba a ir a la luna y empecé a pensar en hablar sobre el mundo. Me llamaba la atención los viajes de Colón, Marco Polo, Magallanes. Pero son esas cosas que uno dice seguido, a ver, después se parece como que se pasa y se olvida en el tiempo, no se me olvidó, seguí hablando de lo mismo durante años y crecí, nada, después trabajé, terminé mi escuela y luego fui a trabajar y un día dije, basta, tengo que cumplir mi sueño y partí en este viaje alrededor del mundo para conocer todo el planeta. Esto, no importa, esto después lo arreglo yo. Eh, ¿Cómo fue la idea por dónde empezaste, digamos, tu camino? El camino, la moto, bueno, yo nunca había tenido moto, en realidad no sabía que mi vida me iba a llevar a vivirla arriba de una motocicleta, no lo sabía, no lo había pensado, la verdad que no se me había ocurrido eso. Fue una coincidencia, acompañé a alguien a comprarse una moto y ahí me di cuenta que tenía la posibilidad de hacer el sueño mío de cumplirlo arriba de una motocicleta. Y ese segundo de mirar esa motocicleta en un lugar y ver la foto de la moto y me di cuenta de que podía ser en dos ruedas y ahí me convertí en motociclista a los 25 años. Y luego a los 30 años renuncié a mi trabajo y partí desde Buenos Aires, Uruguay, Brasil, toda la costa de Brasil, 1985, Guido, estamos hablando hace muchos años, Eh, y era otro mundo distinto, ¿sabes? No había tecnología, no había reloj, no había GPS, ni teléfonos celulares, lo único que había eran mapas y gracias de papel, y a veces cuando mm, podía haber un mapa. Y parto por toda la costa de Brasil hasta el río Amazonas, ahí me embarco con los garimpeiros, los buscadores de oro, después cruzo la selva del Amazonas hacia Venezuela, porque en aquel entonces Brasil y Venezuela no se conectaban. O sea, se conectaban sí, pero no había una carretera, no había nada. Era la selva y después Venezuela que estaba viviendo un momento distinto al de ahora, ¿no es cierto? Era otro tipo de gobierno y luego Colombia, en Colombia estaba Pablo Escobar, me acuerdo que quería quedarse con la moto, comprar la moto, Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, que era la guerra, Centroamérica estaba todo en guerra, los contras, Nicaragua y El Salvador en una guerra tremenda, y luego los Estados Unidos de 1986, que llego yo cuando explota el Challenger, que muere la maestra, aquella, McAuliffe, y cruzo los Estados Unidos y termino el primer continente, después de un año entero de viaje sin parar, ¿no? bueno, ¿cómo reaccionó tu familia cuando te dijiste, dijo todo, me voy en voto a viajar por recorrer prácticamente el mundo? Mi familia se componía con mi madre y mi hermana. Yo tenía tengo una hermana y mi madre muy jovencita. Mi madre me llevaba 16 años, murió el año pasado. Y no se lo tomaron muy bien, no, te confieso, Guido, que no, no fue una alegría para ellos, no, menos para mi madre, ¿no? O sea, mi padre, bueno, nos había dejado cuando yo tenía 4 años y ya no supe nada más de él, pero no, mi madre no se lo tomó bien. Sabía, porque me había escuchado desde chiquito hablar de lo mismo, siempre que me iba a dar la vuelta al mundo, pero no era una alegría para ella, para nada. Es como que, un poco como que su hijo, su niño, la abandonó, ¿no es cierto? Pero bueno, yo me fui igual. Dejé mi madre, mi hermana, mi perra boxer, mi novia que tenía en ese momento, que le dije, me voy.
tal vez para siempre, no lo sé. Y nada, y me fui realmente a eso, Guido, me fui a vivir el mundo, a vivir las carreteras del mundo. Yo sabía que no iba a parar, no era que me iba a quedar trabajando en algún lugar, no, 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 no. Yo iba a estar permanentemente recorriendo arriba de una carretera el tiempo que fuera necesario hasta completar todos los países de la Tierra. No importaba cuánto me llevara, no sabía cuánto me iba a llevar. Uno calcula un año por continente, más o menos, 7 continentes, 7 años. Bueno, fueron 10 años continuos, sin parar, hasta que completé mis sueños de todo el planeta. ¿Y cómo hacías con el idioma? Porque hoy tenemos facilidad, hoy tenemos traductor, pero en ese momento no había nada, ¿no? No habían. El idioma, claro, cuando yo parto, era tan inocente, Guido. Había 5 canales de televisión en Argentina. No teníamos comunicación con el resto del mundo. La verdad que, y aunque yo tenía 30 años, tenía una inocencia, no me había dado cuenta. Lo que tú dices, ¿no? Ah, pero el idioma, y ahí cuando cruzo a Brasil ya no era español, ya era portugués. Mm. Cuando llego a Estados Unidos, inglés. Cuando llego a Francia, francés, alemán, ya, ya. Y entonces, como yo viajaba solito, me desesperaba por hablar. Me di cuenta que yo sentía el deseo irrefrenable de comunicarme, de oír lo que me tenían para contar, de preguntar y aprender. Y entonces me largaba a hablar, a ver, como Tarzán, ¿no? Cualquier cosa. Pero la gente, aunque se reían un poquito de lo que yo decía, me ayudaba, ¿no? Eso de que no, se reían, pero bien. Y así me largué y bueno, aprendí a comunicarme, aprendí varios idiomas y hoy en día, bueno, hablo varios idiomas y con los idiomas, que es lo más importante, tú sabes, empecé a convertirme en la gente de esos pueblos, ¿no? Empecé a convertirme en un francés en Francia, un alemán en Alemania y un africano en África o un árabe en Arabia, ¿no? Empecé a convertirme en ellos y a disfrutar de todos esos pueblos. Y bueno, después, este, ¿cómo hiciste con el tema económico ahí para sustentar el viaje? Ese era un problema continuo, porque claro, yo no tenía dinero. Era muy loquito en realidad. Partí con $300 y a la buena de Dios en realidad. Y no sabía qué iba a hacer. Sí sabía que no es que tú llegas a un país y trabajas. Hoy en día el mundo sí está más unificado y hoy en día más o menos vas llegando y vas trabajando en un lugar, de mozo en un restaurante. Antiguamente no era así. Los países eran muy cerrados, muy celosos, justamente de que vengan extranjeros a trabajar, a robarles el trabajo a los demás. No, no, yo sabía que eso no iba a andar. Y tampoco era mi meta quedarme un año en un lugar trabajando. 6 meses. No, mi meta era en la carretera. Y con un tanque de gasolina yo recorría 300 kilómetros y sucedían muchas cosas. Al principio la gente en Brasil, en Venezuela, en Colombia, me llenaban el tanque de gasolina. Yo con eso tenía para recorrer. Me llevaban a su casa, me invitaban. Querían saber lo que yo había visto. Porque claro, yo llegaba, por ejemplo, a la casa de un colombiano, pero el colombiano no había viajado por el resto del mundo, o por Argentina, o por Brasil, no sabía cómo era. Entonces, la familia quería preguntar cosas, y a cambio de los conocimientos que yo le transmitía de lo que había visto en la carretera, me invitaban en su casa a quedarme a comer, a dormir. 2, 3 días, ¿no? 4 días. Y así logré cruzar todo el continente americano, gran parte de Europa la hice también, quedándome en casa de gente. Bueno, todos saben que lo conté, que Diego Maradona me pagó un hotel. No fue el único, hubo otras personas, algún que otro famoso también que me pagó un hotel o me llevaban a su casa. Era de casa en casa, de familia en familia, de amigo en amigo, o de novia en novia, también, claro, yo era solito. Y después en África igual, pero siempre sin dinero, siempre tratando de conseguir esos 300 kilómetros de tanque de gasolina. Y en el séptimo año de viaje, pero ya después de muchos años, yo había comenzado a escribir para revistas. No sabía que las revistas te pagaban cuando escribía, yo no sabía eso. Un día me encontré con que las revistas en Europa me habían guardado dinerito que me pagaban. Y bueno, y después sí, en el séptimo año de viaje, ya ahí por primera vez conseguí el primer patrocinador,
con lo cual terminé los últimos 3 años de viaje, ¿no? Pero la parte económica siempre fue difícil. No es como hoy en día que uno vende postales o vende fotos o internet o YouTube y entonces se convierten en TikTokers, en YouTubers. No había eso. Así que me buscaba que la gente me adoptara. Y con eso tenía una casa. Y bueno, después de preguntarte, eh, y después preguntarte, ¿tenías patrocinio? Vi porque Pablito hizo un video muy lindo, por eso te quería preguntar, no sé si lo viste, este viajero. Hizo un video muy lindo, vi la moto y demás. Tenías patrocinio, ¿no? Porque vi imágenes, vi el video completo. ¿Qué sentiste cuando Pablito te hizo un video especial para vos? Ah, en donde está la moto, en el museo, sí, Sí. la verdad que fue muy emocionante. Le escribí a Pablito, sí. Y yo sabía que él iba para allá, me había avisado que iba para Laughlin, donde está la moto, ahí cerquita de Las Vegas. Y fue muy emotivo, fue muy emocionante, me hizo recordar muchas cosas, aparte de ver la moto, la Princesa Negra, que es tan famosa en el mundo, y verla ahí girando en la plataforma con todas las fotos, con el maniquí que me representa también a mí. Y él lo contó muy lindo, la verdad que Pablito lo contó muy bien, lo contó excelente, le dio un carisma muy emotivo y a la gente en todos lados me habla todos los días. Habían habido otras filmaciones, muchas ahí, pero creo que ninguna fue de la excelencia o de la emotividad que le puso Pablo. Y eso que habían habido anteriores, es más, gente famosa, periodistas famosos americanos que han ido a filmar ahí, Jay Leno, sin ir más lejos. Jay Leno, que es como si dijéramos que es el Tinelli de Argentina, bueno, Jay Leno en Estados Unidos, y que hizo un programa de televisión y el de Pablito fue mejor. Mira, y eso que estamos hablando de un profesional que gana millones de dólares. Así que bueno, fue muy emotivo. Ahora en estos días va a salir otro video de otro argentino que también está llegando ahí, ya estuvo, ya, perdón, ayer estuvo filmando también, contando más cosas que se fueron enterando. Y bueno, me encanta que la gente vaya, que vea la moto, que vea la princesa. Sebastián Villanueva. Sebastián Villanueva va a estar dentro de... ya estuvo, ya lo filmó y dentro de poquitas ya va a salir también un video. Y ¿cómo hacías? Y se lo contaste, pero el público se reúne, dice Mirta Legrand, ¿cómo conseguías las visas de tantos países que recorriste? En aquel entonces, Guido, en aquel entonces se necesitaba visa hasta para cruzar de barrio. Era terrible el mundo. O sea, si cruzabas si ibas de Buenos Aires a Córdoba, se necesitaba visado. Era una cosa espantosa. Venezuela visa, Colombia visa, todo era así. España, necesitabas una visa para ir a España, para ir a Francia. Ahora, hoy en día no. Hoy en día, de hecho, los argentinos, además, prácticamente el pasaporte argentino no necesita visados más que en Estados Unidos o en algún otro país. En África sí, por supuesto, ¿no? Todos los países de África. Pero antes, en mi época, era todo el espionaje. Era el mundo del comunismo y capitalismo, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Todos éramos espías. Cualquier persona que viajara era un espía. Y entonces te pedían visado y era muy difícil conseguirlos y muy caro. Por ejemplo, ¿ves? Yo además tenía que conseguir más o menos una visa costaba entre 80 y 100 dólares. Casi todas las visas del mundo costaban eso. Y yo no tenía ese dinero para ir a tirarlo en un visado y tenía que conseguir a ver quién me pagaba el visado o si la embajada no me cobraba o me hacía un descuento. Entonces, mucho tiempo se perdía en los visados. Lo que yo hacía es, y aparte había países que no había embajadas, era África, por ejemplo. Lo que yo hacía era cuando estaba en un país más o menos normal, por ejemplo Italia, que sabía que me iba para África, hacía 10 visados. Dedicaba todo un mes a hacer visados. Entonces ya con el pasaporte me iba con muchas visas de África. Una vez que llegaba a otro país en África más o menos normal, pongámosle Nigeria, que hay muchas embajadas, bueno, ahí hacía el resto de los visados de los países de África. Pero sin visados no podías viajar por el mundo. Y aún con visados, ¿eh? Tal vez te decían, no, no puede entrar, aunque tenías la visa. Entonces tenías que convencerlos, pedirles por favor, explicarles lo que hacías. Era un mundo muy difícil, muy cerrado, muy complicado. Eh,
Si hoy el viaje lo tenés que hacer de vuelta, de cero, hoy en 2025, ¿qué cambiarías de lo que hiciste? ¿Cambiarías algo? Supongo que hoy me iría, si en aquel entonces me fui sin tiempo, hoy me iría más sin tiempo, me iría más despacito de lo que ya había ido, pues yo iba muy despacio, y me quedaría más en esos lugares que te quedas solo contigo o con una familia solamente. No, no creo que tendría que cambiar cosas porque el mundo cambió. O sea, este mundo de hoy en día es tan distinto del mundo de mi época que no sería lo que yo cambiaría. Sería como ir a un mundo nuevo. Ya hoy en día, cuando lo hago, cuando hoy viajo, yo sabes que llevo gente a viajar por el mundo, tengo una compañía de tours, de viajes. Y cuando voy, y voy a China, por ejemplo, oh, ya no es la China que yo había conocido. Cuando voy a Tíbet, y yo estuve en Tíbet por primera vez en 1990, no había mucha diferencia de la película con Brad Pitt, 7 años en Tíbet. Hoy en día es completo, hoteles de 5 estrellas, turismo, líneas aéreas, restaurantes, cambió. Entonces, el mundo me ganó a mí, el mundo cambió. ¿Yo cambiaría algo de mi viaje? No, porque estaría viajando prácticamente, mira, aunque te parezca mentira, Guido, estaría viajando en otro planeta. El planeta Tierra de 1985 a 1995, antes de las computadoras, era uno. Antes de Guido, el planeta antes de era uno. Hoy en día el planeta con Guido es otro. ¿Te das cuenta? Otra cosa. Entonces yo no cambiaría nada. Y bueno, ahí vi que voy en tu página además que estás viajando. ¿Qué, qué país te sorprendió cuando viajaste, cuando lo recorriste, más la cultura? ¿Y qué país te sorprende ahora? ¿O qué país, y vos decís, eh, a un pibe como a mí, qué país le recomendás que vaya? Top 5 países que recorrería, que le recomendarías a alguien que recorra. Qué bueno eso. Bueno, te voy a nombrar 5 países que creo que uno tendría que ir en la vida. Uno es China. China es un país que hay que ir, hay que no solamente ir a Pekín, a la capital, o a Shanghai, que es impresionante, pero también recorrer el sureste de China, lo que sería la península de Yunnan, la ruta de la seda, aunque está muy moderno, no es la misma China que recorrí yo, donde solo había bicicletas, pero China es la fuerza, es impresionante, uno no da abasto de asombrarse de lo que los chinos han hecho en los últimos 30 años. China es el cuarto país más grande del mundo, además. Otro país maravilloso, pero ese es una maravilla en sí mismo, es Turquía. Turquía es un país que uno tiene que ir. Estambul es el encuentro de Europa y Asia en el mismo país. La mitad de Turquía pertenece a Europa, la mitad pertenece a Asia, dividida por el puente internacional que está sobre el río Bósforo, ¿no? eh, un país donde todo lo que estudiamos de la Grecia antigua, está en Turquía. Turquía se quedó con la antigua Grecia. Y es una maravilla todo, las comidas, la gente, la cultura, el Imperio Otomano. Otro país para conocer, que yo siempre digo que la gente debería ir alguna vez en la vida, y estamos hablando más cerca ahora, ¿eh? Más cerca es Colombia. Colombia y Brasil, vamos a ponerlos juntos. Colombia y Brasil son dos países excepcionales, hermosos, con una gente alegre, divina, con música, comidas, y una geografía que es lujuriante, la geografía, los ríos, el Cauca, la música, el Cauca reverdece, el café, en fin, las mujeres, todo, dos países alegres que explotan en sí mismos, que son para conocer. Y otro país de Europa, si bien uno dice, bueno, París, obviamente, pero te diría que Inglaterra. Es un país, Inglaterra, Londres, Escocia, y yo diría que ese grupito, justamente, Escocia, Londres con Irlanda, es un sector del mundo que no es tan publicitado, pero, y porque a los argentinos, bueno, Inglaterra lo ven por otro lado,
Sin embargo, cuando un argentino va a Inglaterra, la pasa bárbaro. Primero va con medio resquemor y al final termina enamorándose de esa zona del mundo, ¿no? Y España, en fin, hay lugares. África es muy complicado. África todavía es un continente muy complicado. Kenia, Tanzania, pero desde el resto de África es muy complicado todavía. Y en Asia, Indonesia, por ejemplo. Ahí te nombré algunos países muy lindos para ir. Y bueno, las últimas preguntas, y agradeciéndote por esta nota imperdible, es, em, tuviste momentos lindos, pero ¿con qué momento de todo el viaje? Mira, me quedo con estos momentos especiales para mí. Durante todos, fueron 10 años, entonces elegir momentos, la cabeza empieza a viajar, a ver cuál fue cuando estuve acá, cuando llegué a tal lugar, cuando llegué a tal otro. Hay tantos momentos difíciles y hermosos, ¿no es cierto? Que es muy complicado elegir uno. Yo creo que hubo un momento muy especial, porque aparte es cuando te metes en lo desconocido o en lo prohibido. Un lugar que todos me dijeron no se puede ir, no vas a poder ir, no podés, no podés, no te van a dejar entrar, está cerrado desde el año 69, fue Libia. Libia, gobernada por Muammar Gaddafi. Y, yo logro convencer al gobierno de Libia, me llevó un mes convencerlos, que me dejaran entrar con la moto a Libia y abrieron la frontera. Y entonces entras a un mundo, Libia, la novia blanca del Mediterráneo, Trípoli, Benghazi, Tobruk, que cuando era niño había visto alguna película de los cañones de Navarone, y ahí justamente fui a los cañones que están ahí en Tobruk. La guerra del Alamein, que cuando éramos niños lo habíamos escuchado. Y Libia fue muy impactante la gente y dar la vuelta de honor con la moto en la cancha de fútbol antes del partido de la final, de la final de la Copa de África, adentro de la cancha de la cancha de fútbol, con 50.000 libios gritando Argentina, Argentina, yo con una moto andando adentro de la cancha. Eso fue raro. Y bueno, ya la última es decirme qué consejo le das a un pibe que sueña con viajar, capaz en moto, en vehículo, en en un motorhome, lo que sea. ¿Qué le decís a ese pibe que sueña con viajar por el mundo? ¿Qué consejo le darías a esa persona, si es un pibe, ¿no? Hoy en día el mundo está abierto. Hoy en día el ser humano se convirtió en pájaros. Los seres humanos antiguamente tenían raíces como los árboles. Hoy en día los seres humanos han desplegado alas. Viajan, cada vez más gente viaja, cada vez más gente se larga a recorrer el mundo, a conocer otras culturas. Y les digo, miren, lo más difícil de viajar, lo más difícil de recorrer, ya sea en una moto, un motorhome, en bicicleta, caminando, lo más difícil es el primer kilómetro, el primer día, el primer minuto. O sea, cortar las raíces o desprenderse de las cadenas que a uno lo atan al lugar donde está. Y tiene el deseo de partir y el miedo. El primer minuto, una vez que hicieron el primer kilómetro, se van a decir, ah, no era tan difícil, lo podía haber hecho antes. Así que el que tenga esto, el que esté pensando, rompa esa barrera del primer paso, que del otro lado del primer paso el camino se hace solo. Y ahora sí, la última es la anécdota con Moni para finalizar de cuando volviste y todo lo que ya, ese momento que me imagino fue muy especial. También agradeciéndole a ella porque, por el tiempo y la predisposición, por los mensajes y todo lo que ayudó a coordinar esta entrevista. Mónica Pino, Mónica Elizabeth, nada, era una chica que yo conocí en Buenos Aires y preciosa, una muñeca, y yo dije, qué bombón, qué Ferrari. Pero bueno, después yo, a los 3 años que la había conocido, ella sabía que me iba a ir y dije, mira, me voy para siempre. Pero bueno.
te pierdo, pero no tengo más remedio, tengo que irme, no puedo, no puedo. Y ella me dijo, bueno, pero yo te voy a esperar. Pero nada, ¿qué va a esperar? Pero Mónica esperó todos estos años y bueno, nos casamos en el sexto año de viaje en la India. Después ella se tuvo que ir de nuevo porque yo seguía viajando solo por el mundo y ella siguió esperando. Y fue la organizadora no solamente de la llegada a Buenos Aires con el desfile que se hizo en Buenos Aires, no fue la organizadora contigo que habló, que organizó esta entrevista contigo, Guido. Todo lo que yo hago en la vida hoy en día lo organiza Mónica, pero Mónica no lo organiza como una persona comercial, lo organiza con el corazón. Mónica es un ángel bajado del cielo que todo lo hace con el corazón, no piensa en nada que sea comercial, nada que sea dinero. Ella todo lo emociona. Se emocionó cuando habló contigo, cuando me dijo, habla con Guido. Y entonces Mónica es en realidad el corazón del mundo. Mónica es el corazón del planeta que está atrás mío. Mónica es el corazón de ese planeta. Ese planeta que está atrás mío, que es un cuadro que ustedes lo ven, sin Mónica una cosa plana con una raya negra de mi recorrido. Con Mónica, ese plano que está atrás deja de ser uno y es un corazón que late. Ese plano que tiene un corazón que late es Mónica. Es la que hizo que la vuelta al mundo de Emilio Scotto tenga valor. Muchas gracias por esta entrevista. Me quedaría hablando 2 horas más. Muchas gracias por estos minutos y este tiempo que nos diste a todos para esta entrevista. Gracias a ti, Diego. Un gran abrazo mío y un gran abrazo y un beso de Mónica. Hasta Gra- siempre. Gracias, saludos y bueno, pronto te pasaré esta entrevista para que las puedas ver y compartir. Vale, querido.